unilateral o bilateral. Se encontrará más en pacientes femeninas. Es importante siempre, incluso en nuestra consulta, tener una historia clínica especial para el pediátrico, ya que hay que tomar en cuenta pues todos los antecedentes ginecobstétricos. El peso bajo es importante, sobre todo cuando encontramos cataratas bilaterales, pacientes que no fueron de término, prematuros, madres añosas con infecciones en el embarazo y medicamentos. Los estudios más actuales que encontré, hay un montón de medicamentos que están contraindicados en el embarazo, pero específicamente en catarata se estaba pues debatiendo el uso del ácido fólico, que pues es importantísimo para el desarrollo del bebé durante el embarazo. Hay algunos resultados donde el ácido fólico es algún motivo de catarata, pero tiene mucho que ver con la madre añosa, así como el metamizol, que también es muy común usarlo cuando la paciente cursa con alguna infección, tiene fiebre durante el embarazo. Entonces, también se está encontrando que algunos medicamentos en el uso obstétrico la causan. Parto o cesárea, más que la cesárea o un paciente prematuro, pues sabemos, al menos aquí en nuestros países latinoamericanos, que la vía por parto puede ser un factor importante para la infección de muchas enfermedades, sobre todo lo que son TORCH, ¿no? Que veremos un poquito más adelante. Y pues padres con antecedente de catarata congénita. Siguiente. Las causas pues serán congénitas, hereditarias, siempre como les comento hacer un estudio con un genetista, metabólicas. También tuve un caso el año pasado o antepasado, ya no recuerdo, también en Guatemala. No solo en Guatemala sucede en muchos lugares, sobre todo veremos esto en lugares de concentración. Acude un pediatra a hacer una interconsulta porque la madre durante su periodo obstétrico había tenido fiebre al nacer el bebé, prematuro, tiene problemas gastrointestinales. Solo lo menciona así el pediatra, no lo refiere a nosotros y su mamá nota una opacidad, ¿no? Se revisa, el paciente tenía un coloboma, tenía opacidad bilateral. Se hicieron estudios, costaba un poco de trabajo llevar al pacientito al laboratorio, pero se encontró una galactosemia. Pues todos, antes de ser oftalmólogos, sabemos que un diagnóstico de este rubro, pues, condiciona bastante el desarrollo neurológico a futuro. Entonces es importante nuestra participación para el diagnóstico en estos pacientes. Y pues todo lo relacionado a nuestros países, ¿no? Las infecciones por TORCH. Siguiente. Su etiología, pues siempre, como les comentaba, que nos llame la atención, cataratas bilaterales serán de origen mendeliana, siempre hereditarias, las infecciones intrauterinas como rubiola, herpes, citomegalovirus, desórdenes metabólicos como de los principales que se diagnostican en un tamizaje básico, pero pues no siempre estamos en un lugar donde se realiza. Entonces nos estaremos enfrentando a esto, como me sucedió a mí con una galactosemia. Y pues asociada a anomalías oculares, siempre tener en cuenta si el paciente tiene microoftalmos, coloboma, aniridia. Esto se acompaña también bastante al momento de presentar la catarata congénita, recordando problemas de estrabismo. Entonces, pues el médico experto, oftalmólogo, pediatra, tendrá que tomar decisiones en el momento, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante del abordaje quirúrgico. Y pues tenemos también pues todos los antecedentes de la madre por medicamentos. Pues que ya les expliqué, algunos que les llaman la atención, pues todos metabólicos, la enfermedad de Fabry, hipotiroidismos, o sea, estos son diagnósticos que hay que hacer al momento y no podemos, esto parte visual se va metida, pero obviamente su integridad sistémica. Las cataratas o la clasificación completa del tipo de cataratas que encontraremos en el pequeño, en el paciente pediátrico. Vamos a explicarlas una por una, pero tenemos
las tipo laminares, las polares, que muchas de estas, lo explicaremos adelante, no son quirúrgicas, desarrollo de las morganianas, nucleares, que las nucleares se relacionarán bastante con algunos síndromes, las capsulares y las membranosas. Siguiente. Igual una tablita con alguna explicación de ellas y también pues clasificación de etiología. Principalmente, por ejemplo, las que son vasculares se relacionarán como en el paciente adulto, al igual en los pequeñitos con diabetes de origen prematuro, entre otras. Siguiente. Entonces vamos a empezar con las cataratas totales. Estas las encontramos principalmente en pacientitos con síndrome de Down, son metabólicas o en infecciosas como la rubiola y se pueden asociar a un lenticono posterior, pero es poco común. Tenemos el gen de locus, que es el 10-24-25 y será autosómico dominante. Entonces, siempre recordar que las bilaterales nos va a llevar a un origen mendeliano, entonces siempre hay que mandar a estos pacientes a genética, ¿no? Digo, es evidente, todos los niños, creo yo al inicio se parecieran, pero hay que ver algunos rasgos también cuando llegan a tu consulta, de saber qué es lo normal y lo anormal. Y pues esta puede ser progresiva, esta sí tiene un problema en el desarrollo de nuestra retina, entonces sí hay que pues catalogarlo como un diagnóstico, eh, su diagnóstico y su tratamiento. Siguiente. La catarata morganiana, como ya hemos estado estudiando en otras clases, pues constará de la licuefacción de las zonas más corticales, donde el cristalino está intacto flotando en un líquido lechoso y pues este en ocasiones se reabsorbe, ¿no?
conectarnos al... Gracias. ¿Sí se oye? Entonces la catarata central Pulveren tendrá finos puntos bilaterales y este no te va a afectar la agudeza visual. En casi todos los casos que encontré son cataratas que no se operan. Autosómico recesivo, también dominante, y el opus es 9K. Se localiza entre el núcleo y el polo posterior y pues estas características de esta catarata es que puede haber una ruptura de las fibras del cristalino. Entonces, en un punto puede hidratarse ese cristalino y en la adultez podría requerirse una cirugía. Es aquí donde hasta aquí quiero como que quede claro que no todas las cataratas son quirúrgicas y hay que también valorar en qué punto, si van a ser quirúrgicas, podemos tomar esta decisión. Siguiente. Tenemos la catarata de tipo huevos de hormiga, donde hay puntos blanquecinos causados por la calcificación secundaria a procesos metabólicos y esto pues puede escapar a cámara anterior al aspirar el cristalino. Siguiente. Tenemos lo que son las cataratas nucleares. Esto pues desde la génesis, la opacidad fetal se ve afectado y igualmente hay que observar el tamaño y si se ve comprometido el eje visual. Y pues aquí hay un disturbio transitorio del metabolismo del cristalino. Siguiente. Esta fotografía tuve la oportunidad, es una fotografía tomada por mí también en Guatemala, una catarata cerulean. Esta pues tiene unos contrastes turquesa, pues visualmente o a quien nos gusta tomar fotos, pues es bastante bonita verla. La opacidad es azul cielo, azul verde mar, turquesa. Esta se encontrará de forma bilateral, no es progresiva y pues puede haber afección variante, entonces tenemos que estar citando a nuestros pacientes para la revisión de su agudeza visual, que es otro tema importante que vamos a tratar adelante, cómo se toma la agudeza visual en un pediátrico, ¿no? Siempre pues estará más comprometida la parte de la corteza y si nos apoyamos de genética, pues esto será autosómico dominante con su lupus 2K. Siguiente. Tenemos una polar posterior, esto pues en el disco plano bien definido denso del polo posterior podremos observar esta catarata en la parte posterior que va a protruir nuestro cristalino. Pueden tener estas cataratas rupturas espontáneas. Es importante como dato quirúrgico que está contraindicada la hidrodisección por esa delgadez y vulnerabilidad de nuestra cápsula posterior al hacer la hidrodisección, pues automáticamente puede haber rupturas, ¿no? Entonces requiere una técnica para expertos y específica. Esta es importante porque es altamente ambliopizante, entonces la importancia del diagnóstico temprano para evitar justo pues llegar a una ambliopía. Siempre pues nos va a dar mala visión, más allá de ver sombras con los pacientes, así es como nos llegan y lo podemos observar porque al estímulo neurosensorial que se realiza, el paciente no responde en tiempo, en los meses que él tiene a este estímulo. Siguiente. Y esta foto también yo la tomé. Es una catarata sutural, es una opacidad que se envuelve la sutura embriológica y podemos ver bien la demarcación de la Y. Estas generalmente son bilaterales. Me pasó que en el otro ojito no se visualizaba de la misma forma. Este ya era un paciente adolescente, es difícil tomarlo en pediátricos. Y pues siempre asociarlo, recuerden, bilaterales, siempre va a haber un síndrome de por medio, en la mayoría de las veces, se relaciona al síndrome de Nance-Horan. Siguiente. Y pues el primer contacto no lo va a tener generalmente el pediatra o desgraciadamente se ha encontrado que no hay una exploración física tan detallada, entonces invitar de nuevo a nuestros colegas de pediatría o si no hay como el conocimiento, pues que nos inviten a nosotros para realizar correctamente esta exploración. Pues aquí haciendo honor a mi maestro, el doctor Villar, que nos enseña desde el día 1 que llegamos a su consultorio, el reflejo Bruckner, ¿no? Siempre revisar tu reflejo rojo, también el reflejo de Hirschberg y la oclusión de los movimientos oculares.
más si tiene más de 6 meses, recordando que si tenemos una catarata siempre se irá acompañando de una desviación. Podemos encontrar estrabismo en muchos de los pacientes. No es de buen pronóstico, pero hay que atender al caso y clasificar inmediatamente si esto pues es quirúrgico para ayudar al neurodesarrollo del pequeño. Siempre en tu expediente existe reflejo rojo, si es simétrico, si es de calidad, si encontramos datos como en la parte inferior de leucocoria y todos los diferenciales de la leucocoria. No toda la leucocoria es un retinoblastoma, pero tampoco, no todo leucocoria pues será una catarata, ¿no? Ver las características de Bruckner, pónganse a revisar a sus pacientes o ver fotografías para que vean cómo es un Bruckner con catarata. Y pues siempre referir ante cualquier alteración esto para hacer un estudio más profundo. Siguiente. Casos de leucocoria, estrabismo o nixtamo, pues tiene que ser algo que nos va a llamar la atención, no es normal, es ya de por sí ya es una complicación automáticamente si tenemos estrabismo, nistagmo, será un dato básicamente automático para que este caso que tenemos sea quirúrgico, pero con el estudio apropiado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el estudio apropiado? Haciendo una historia clínica completa, la agudeza visual y el patrón de fijación, saber en qué mes pues es normal el patrón de fijación y el estímulo y cuándo no lo es. O sea, si tenemos un paciente recordando que el estímulo de la luz es después del mes de edad, a veces llegan papás muy preocupados, con justa razón, no hay estímulo, prendemos la luz, un paciente prematuro, está claro que va a estar abolido ese signo, ¿no? Entonces, saber también en qué mes estamos con nuestro paciente para ver si es normal o no. La alineación de los movimientos, siempre oculares, importante. Bruckner, y aquí es donde vas haciendo toda tu carpeta de investigación. Los reflejos pupilares, la exploración externa, muchas de las enfermedades, como les decía al inicio, vienen, la placa cristaliniana viene del neuroectodermo y la piel también, entonces hay muchos criterios sistémicos que nos van llevando de la mano, cráneoencefálicos, un síndrome de Down, entonces todo eso, pues, mencionarlo y mandarlo a estudiar con su pediatra. La exploración externa, el biomicroscopio y el fondo de ojo importante, la PIO y la refracción con retinoscopía. ¿Yo fui? Ahí está. Y la evaluación sensitiva motora, que bueno, eso no lo vamos a hacer nosotros, pero sí llevarlo de la mano con nuestro pediatra. Siguiente. Los reflejos, ¿cuándo es normal? ¿Cómo le van a tomar la agudeza visual a un paciente pediátrico? ¿Alguien sabe qué tipos de estudios, aparte de la exploración física, se utilizan para evaluar la normalidad en la agudeza visual de un paciente pediátrico? O sea, como los arcos, las cartillas, ¿sí o el arco, el paso, ¿qué dijiste? El primero, el arco, te lo paso por bueno, pero hay un estudio específico neurológico. Preguntas de medicina general. Pues, exacto, los potenciales evocados. Excelente. Hay que investigar a fondo cuándo estos son normales. Es a partir de los 6 meses donde se pueden realizar. Entonces les comento, no todos los pacientes, te llega un paciente prematuro, claro que va a estar, o sea, ese paciente es prematuro desde la primera molécula, ¿no? O sea, no va a haber un desarrollo normal, entonces tampoco alarmarnos. Acá tenemos los principales, el reflejo de fijación. Lo normal no es antes de los 3 hasta los 6 meses donde lo observaremos. De los 3 años, la agudeza visual se observa 20-50 con diferencia de 2 líneas entre ambos ojos. Eso sería lo normal. De los 6 a los 12 meses, el reflejo de fijación y seguimiento con una oclusión alternante. Y después de los 5 años, el paciente llegará a menos de 20-40. Entonces también, pues, no alarmarnos antes de tiempo, ¿no? Siguiente. También hay un tipo de exploración que se realiza por el oftalmólogo pediatra, que es el de movimiento o de susto, ¿no? El acercarse al pequeño y que es pues de protección,
se ve hasta a partir del mes o mes y medio de edad. Antes no lo vamos a observar. Los exámenes preoperatorios complementarios, pues siempre un ultrasonido modo A. Ahorita vamos a empezar a hablar ya de lo quirúrgico, cálculo de lente, se pone lente o no. Aquí va a haber una pelea tal vez, quien se puso a leer todas las literaturas. Muchos especialistas a nivel global están peleados. Todos sabemos que el pequeño se debe de operar para que no haya un compromiso ambliope. Si está más allá de los 6 meses, parece que no hay problema a nivel global y todos concuerdan en consenso que hay que operar al paciente. Pero el problema al que vengo a platicarles acá el día de hoy, desde esta introducción, son los pacientes de menos de 4 meses, si se operan o no se operan. Y un ultrasonido modo B. La mayoría de estas cataratas, sobre todo las que son completas en un paciente con síndrome de Down, que no es muy fácil la exploración, y al que sea fácil no podemos ver el polo posterior, siempre tienen que ir acompañados de un ultrasonido modo B, igual que cualquier opacidad que encontremos. Los laboratorios siempre metabólicas y el departamento de genética, ¿no? Siguiente. Acá tenemos algunos de los laboratorios más importantes que claro que podemos ir adelantando y ayudando si tenemos alguna sospecha o hablando con el genetista, que son las que encontramos en orina, como las más importantes son las fibras de Malta cuando tenemos enfermedad de Fabry, todos los aminoácidos de la sangre, la glucosa, que son los importantes, y el torcho. Siguiente. A ver, aquí ya para que despierten un poquito. A ver, R1, alguien que me pueda describir esta imagen. Bueno, es una fotografía clínica de un ojo derecho, donde apreciamos que, bueno, lo que llama la ilusión es una masa blanquecina desde el medio central, prácticamente sobre el nervio óptico, está vascularizada. Y pues fuera de eso se ve que la retina está picada, no hay otros datos de rayos o alguna expresión en vitro. Y pues bueno, la primera conclusión sería que se retinoblastoma. Primer diagnóstico diferencial. No toda leucocoria pues es una catarata, pero sí ahí es de las primeras que tenemos que pensar, que diferenciar y que negar, ¿no? Y si sí lo es, tratar. Entonces tenemos, al menos de que alguien tenga alguna otra objeción, tenemos un retinoblastoma. ¿Alguien más? La fotografía a mano izquierda. A ver. Otro un R2. Vamos, vamos. Si leyeron los diferenciales, pueden llegar al diagnóstico. Diferencial de retinoblastoma, R2, ¿algún R2? Bueno, se la pierden. Es una enfermedad de Coats. ¿Qué es una enfermedad de Coats? ¿Qué encontramos en fondo de ojo y cuál es la diferencia de un retinoblastoma? ¿Mande? Telangiectasias. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Lo quise hacer más dinámico para no ponerles letras de los diferenciales. Inténtenlo. ¿La demarcación no les da algún... ¿Mande? Acá tenemos una catarata hidratada. Y acá en la esquina. ¿Mande? De... Va, es una alteración del vitrio. ¿De acuerdo? Siguiente. Siguiente.
Nuestro enemigo inalcanzable y que tenemos que evitar es la ambliopía. Es la principal causa de daños secundarios en un futuro irreversibles. La catarata, como vimos al inicio en la explicación, pues es de las principales causas de ceguera reversible, pero esta será una de las condiciones que si no tratamos a tiempo, pues tendremos esta privación de estímulos, una interrupción en el desarrollo de la agudeza visual, va a haber anomalías en la vía visual, esta será incompleta. Es reversible dependiendo del estado de la madurez visual de nuestro paciente. Siempre la rehabilitación será un factor importante, ya sea que nuestro paciente sea quirúrgico o no lo sea, siempre de la mano en rehabilitación para pues no llegar a este punto. Y el periodo crítico siempre será en los menores de 2 meses. Pacientes que no tienen tratamiento, su ambliopía será reversible. Entonces tenemos pues el tiempo es oro, 2 meses de edad, hay que hacer estos diagnósticos de forma temprana. Siguiente. Las consideraciones al tratamiento, pues siempre la cirugía, como les comentaba, no es la polémica después de los 6 meses, eso se sabe que por ende si se cumplen los criterios, la catarata deberá operarse, pero ¿qué pasa con los pacientes en sus primeros 4 meses de edad? La mayoría de las escuelas que he escuchado en tiempo atrás no operaban a estos pacientes y los dejaban áfacos. Más adelante les traje un estudio donde habla sobre lente intraocular versus lente de contacto y qué es lo mejor. El lente intraocular, la cirugía de catarata será el gold standard. O sea, tenemos que intentar en su mayor parte todo lo que esté en nuestras manos para realizar esta cirugía si lo amerita. Muchos dicen que pues el ojito todavía está en desarrollo, que vas a estar cambiando el lente intraocular en un futuro. La conclusión que yo encontré aquí en los estudios más recientes y por la práctica que aprendí con el doctor Villar y lo que se realiza aquí es que se puede operar, se puede poner un lente intraocular siempre y cuando tu segmento anterior esté íntegro, completo y puedas colocar ahí un lente intraocular que obviamente no haya algo que te lo contraindique. Después, de forma secundaria, si no se puede colocar, un lente de contacto será el tratamiento más aceptado en la faquia, principalmente en cataratas unilaterales. Complicaciones del lente intraocular en menores de 2 años, pues la principal es nuestra opacidad de la cápsula posterior. Aquí tenemos que entender que nuestros 2 objetivos principales es lograr el eje visual y número 2, tratamiento que te lleve a las menores complicaciones. Una de ellas es la opacidad de cápsula posterior. En ningún momento un paciente pediátrico va a dejarse hacer una capsulotomía, ¿no? No le vas a decir al paciente, vea hacia abajo, vea hacia arriba y tranquilito. Eso no va a suceder. Entonces tenemos que tener el entrenamiento requerido, el material gold standard para nuestro lente intraocular para evitar pues esta que es una de las complicaciones más importantes. Y pues la cirugía temprana tiene mayor riesgo de glaucoma. Esa es una pregunta que yo les traigo aquí a la clase más bien como pregunta, ya que encontré muchos estudios que nos mencionaban que la cirugía de catarata realizada nos podía llevar a glaucomas secundarios. Entonces vamos a ver eso un poquito más adelante y quizás se abra el debate. Siguiente. Bueno, vámonos a lo bueno. ¿Cuándo vamos a tratar quirúrgicamente a un paciente y cuándo no? Indicaciones, es lo más importante, la medida. Si recuerdan algunas de las cataratas que mencioné anteriormente, cumplían con algunas medidas menores de 3 milímetros. Por eso la indicación era, pues, no requiere cirugía a menos de que llegue a este tipo de medidas en un futuro, haya mayor hidratación o sobre todo que te esté abarcando tu eje visual y que tu pacientito pues no tenga reflejo rojo, no sea simétrico, que no tenga buena calidad en las pupilas no dilatadas. Entonces, cuando operamos unilaterales se recomienda de las 4 a las 6 semanas, con resultados finos de agudeza visual las encontraremos hasta las 12 semanas de operados. Y en las cataratas bilaterales se recomienda de las 4 a las 14 semanas y pues tenemos que estar viendo estos pacientes de forma secuencial, semanal,
y de forma simultánea para ver el desarrollo de este ojito que hemos decidido operar. Siguiente. El pronóstico. Se tiene en la literatura que las cataratas unilaterales operadas antes de las 6 semanas tendrán una agudeza visual de 20/400. Pacientes que se registraron con 20/800 de visión llegaron al 20/25 con la correcta rehabilitación que conlleva, y después de 6 semanas de pacientes que tenían 20/400 mejoraron 20/200 en la secuencia y nos llegaron a un 20/30. Los límites de edad para la agudeza visual satisfactoria, eso es importante porque será la primera pregunta de los padres hacia nosotros cuando vamos a encontrar resultados satisfactorios. Pues siempre será llevarlo máximo a las 12 semanas para estar colocando en nuestra base de datos agudezas visuales satisfactorias, no antes de esto. Y en las cataratas bilaterales, la semana de la 0 a la 14, la agudeza visual disminuye una línea por cada 3 semanas, y hasta llegar hasta la semana 14 veremos cambios. Entonces también no hay un retraso en la evolución de su evolución, sino que esto es parte de su recuperación. Siguiente. Técnicas quirúrgicas. ¿Alguien leyó algo sobre la técnica quirúrgica? ¿Alguien puede decirme algo sobre la técnica quirúrgica? Andrés. La que tú conozcas o algo. Lo que quiero hacer no es así como un examen, sino que veo que hay como muchas técnicas en la literatura. ¿Y es alguien que leyó algo, encontró algo distinto a mí? ¿O? La cápsula anterior es muy importante para la que va y siempre se debe realizar una posterior y se puede realizar también anterior, ya que el paciente pediátrico va a tender a formar la capacidad de la cápsula enseguida y el tipo inverso de esta misma manera la formación posterior. El poner o no poner lente intraocular, pues una vez se abre el debate, sale lo del lente, y el ponerlo o no ponerlo, pues permite la tenemos que dar las laterales, pues tenemos que dar Muchas gracias. Concuerda, exactamente. Acá les pongo la parte de la capsulorhexis posterior, recordando que la opacificación de la cápsula es la principal pues situación a la que nos vamos a enfrentar en el posoperatorio. No puedo reproducir este video, pero se los voy a pasar en el grupo o ya en las diapositivas donde sí van a lograr reproducirlo. La cápsula es bastante gruesa, como nos comenta Andrés. De hecho, algunos quirúrgicos que estuve viendo en videos o estudiando en la literatura comentan que en algunos procesos donde está involucrada la parte sonular, o sea, que quieren hacer una lesectomía, por ejemplo, o sea, la parte de la cápsula realmente es difícil romper, a diferencia del adulto, ¿no? Entonces, por este motivo se opacifica. Ese es el motivo y por eso hay que hacer una capsulorhexis posterior. ¿Querías decir algo? ¿No? Sí, no, también no, pero ya, si no me recuerdo, la plazo era el shimiótico. Ese, ¿cómo se podría evitar o enfermar? Igual lo podemos dejar ahorita en las respuestas al final de... Ajá. Entonces, se realiza primeramente una facoemulsificación, una capsulorhexis posterior. Importante en la capsulorhexis posterior utilizar azul de triptano. ¿Qué pasó? Ahí está. Y siempre realizaremos una vitrectomía anterior. Esto en menores de 4 años. Lío en bolsa o en sulcus fue otro debate que investigué en la literatura,
De preferencia siempre en bolsa. ¿Recuerdan la pregunta que hice en la diapositiva anterior sobre los glaucomas secundarios? Recuerden que el ojito está en crecimiento, la posición de las ápticas rozando nuestro cuerpo del iris al desarrollo de este ojito es lo que encontré donde principalmente vemos datos de glaucoma en un futuro. Entonces siempre en bolsa, si no hay bolsa, pues no se coloca el lente, se realiza otro tipo de técnica quirúrgica. ¿Cuándo vamos a hacer una lensectomía? A diferencia de colocar solo tu lente, pues básicamente es que tengas comprometida tu zónula, tu cápsula, tu cámara anterior en general, o que no tengas anatómicamente las estructuras para colocar tu lente. Entonces, digamos que no hay una excusa para no poner un lente intraocular, no importa si el paciente tiene menos de 4 meses. Debate siempre habrá, o sea, encontré 2 escuelas y están en debate, pero se realiza, sí se realiza con el doctor Freddy y el doctor Villar. Yo vi durante mis votaciones anteriores que se realizan. Lo más importante aquí es ver qué lente vas a colocar, tu cálculo de lente y pues el seguimiento con tu paciente, ¿no? Hablando de la capsulorhexis
contacto, vamos, les voy a enseñar nuestro lente de contacto. Yo he aprendido cuando me técnicas de rehabilitación visual, pues la refracción aérea, pacientes apáticos bilaterales o ay, te lo quiero, perdón. Ok. Lentes de contacto menores a 1 año o de catarata unilateral sí están prescritos, y pues siempre el lente intraocular, al menos en la literatura que yo encontré, será el gold standard. La otra literatura nos menciona pues que en mayores de 3 años y unilaterales desde 1.5 años. La diferencia si vas a operar bilaterales es 1 semana, se opera primero el otro ojito. Cuando son hospitales de concentración se queda hospitalizado el niño y a la semana operan el segundo ojo. En un caso privado pues se da de alta el paciente y a la semana se opera el segundo ojito. Y la oclusión pues del 25 al 50% es similar al 80% en horas de vigilia, siempre con un día de descanso. Siguiente. La corrección óptica pues nos ofrece hipermetropías de +2 o +3 para la claridad de la visión cercana. Siempre usar gafas bifocales al iniciar la deambulación. Revisión en el ajuste cada 2 o 4 semanas con los lentes aéreos que dejaremos posteriores a la cirugía, y en menos de 4 años se prefiere una sobrecorrección de un ojo miope. Esto en niños mayores con bifocales. Siguiente. El seguimiento debe ser cada 6 meses durante toda la edad pediátrica. La agudeza visual y la refracción la haremos periódicamente hasta que el niño cumpla 5 a 6 años y de 1 a 3 meses hasta la suspensión de su terapia. Cada 2 a 4 semanas debemos de estar haciendo seguimientos hasta los 2 años, y en menores de 6 meses con oclusión lo vamos a estar revisando de 1 a 2 semanas hasta que cumpla el año de edad. Siguiente. Mal pronóstico visual, pues siempre el nistagmo, el estrabismo es otro de ellos, y pues se consideran tratamientos inapropiados o que no te dan buena evolución, pero al final pues sí vas a mejorar la calidad visual de ese paciente. Entonces yo encontré en los expertos, les preguntaban, ¿tú operarías a los pacientes de mal pronóstico? Responden que sí, o sea, porque al final, o sea, va a ganar un poco más de visión, y pues la adaptación binocular del paciente será distinto a que esté totalmente penalizado por catarata ese ojo. Encontré también cirugías donde se realiza la cirugía de catarata y la corrección de estrabismo en ese mismo tiempo. No sé si el doctor Villar ahorita nos contesta qué piensa. Lo llegué a investigar también. Siguiente. Dale, la siguiente, pues esta es igual es de las guías de práctica clínica, es el metaanálisis en resumen internacional de los pacientes que quedan áfacos y pseudofáquicos, ¿no? Cuando sí operamos, la corrección, si la corrección te da un error refractivo, tenemos que usar lentes aéreos por 2 semanas después de la cirugía, y en áfacos la corrección del error refractivo es con lentes de contacto inmediatamente, y en los dos hay que hacer una valoración periódica de 2 a 4 semanas hasta el año de edad del paciente. Siguiente. Aquí la agudeza visual óptima, si no la obtuvimos, hay que valorar datos de ambliopía, la agudeza visual, la refracción y el examen de fondo de ojo, ya que podemos encontrar en estos 3 puntos la respuesta de por qué no tenemos esta agudeza visual óptima. Y si la agudeza es estable, pues alta, ¿no? Empezar a la adaptación, la rehabilitación y siempre el seguimiento hasta el año de edad y, bueno, obviamente el resto de su vida. Siguiente. Este es uno de los estudios que les comentaba, que hablaba, es el IATS, Infant Aphakia Treatment Study, que nos habla, pues, en resumen, todo lo que ya les he explicado en la clase del día de hoy. No tenemos problema, ya lo hemos visto en el consenso internacional, que pacientes mayores de 6 meses, pues, se operan. No hay mayor discusión. Queremos evitar ambliopía en el paciente. Si cumple con los criterios que es una catarata más de 3 milímetros y que te abarca el eje visual, se opera, no es discusión. La discusión viene en menores de 6 meses, donde pues nos habla del costo-beneficio. El lente
escleral o de contacto, va a ser un lente también caro, entonces tienes que analizar el costo-beneficio de la familia, ¿no? Contra un lente intraocular que pues también no es barato, pero al final te lleva a mayores beneficios quizá en el neurodesarrollo. Entonces aquí es como este estudio habla de ese consenso. Siguiente. En niños mayores. No, una atrás. Bueno, dale la siguiente, ¿está bien? En este estudio, pues es un ensayo aleatorio, se estudiaron 114 bebés menores de 6 meses frente lentes de contacto a lentes intraoculares y no encontraron mayor diferencia significativa entre las agudezas visuales corregidas después de 10 años. Con pacientes que veían 20/40 no había diferencia en incidencias de glaucoma, que era pues la duda que yo tenía porque se menciona bastante como o sea, asustan a los médicos a no operar al paciente porque pueden generar problemas como un glaucoma secundario. Pues aquí realmente no nos encontró mayor diferencia en ambos grupos de riesgo. Siguiente. Y pues hay que recordar que pues un lente intraocular no se le niega a nadie. Yo así entiendo esta, en conclusión, si tu paciente tiene las características anatómicas ideales, el lente va en bolsa, no va en sulcus, no va en otro lugar, o fijas un lente o haces una lensectomía, pero hay que intentar poner un lente intraocular siempre, sí se puede, hay que buscar las manos expertas de quien lo hace y sobre todo, pues el cálculo correcto y estar estudiando pues el centramiento mensual de ese lente por si hay que hacer como alguna intervención quirúrgica. Siguiente. Otra situación como dato ahí que encontré en este estudio es que había 20% de diferencia en la tasa de recuperación. Y el total de cirugías, o sea, había reintervención de estas y es alto pues el porcentaje de los pacientes reintervenidos, sí, pero pues tiene el paciente su lentecito intraocular, ¿no? Siguiente. Y bueno, es parte del estudio. Siguiente. A ver si se pudiera reproducir para, pues que al final puedan, no se puede, ¿verdad? Sí, sí. Es que es con internet, me parece. Pues aquí les traía una cirugía de cataratas y hay 2 o 3 videos que no se pueden reproducir, pero se los paso ahorita. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. No sé si me hago- Pero ¿quién no habla? Tú.